Hola, hola, ¿qué tal alumnos y alumnas de octavo básico? Para el siguiente video les voy a explicar cómo resolver multiplicaciones y divisiones de números enteros. Lo primero que debemos considerar es, como dice aquí importante, que para multiplicar o dividir números enteros debes considerar dos cosas. Primero, saber el algoritmo de la multiplicación y las tablas de multiplicar. En simples palabras, saber multiplicar. ¿Ya? Y importante lógicamente las tablas de multiplicar, ya que si no, no puedo aplicar el algoritmo de la multiplicación. Segundo, saber las reglas de signos. La regla de signos que nos dice de que yo esta regla las puedo aplicar en tres aspectos diferentes. Cuando yo tengo multiplicaciones de números, cuando tengo divisiones de números, o cuando tengo, cierto, como hemos visto en clase, cuando tú tienes dos signos seguidos, donde puedes aplicar la regla de los signos. ¿Qué nos dice esto además? De que cuando nosotros tenemos multiplicaciones o divisiones de números o de signos que sean iguales, el resultado siempre va a ser positivo. Por ejemplo, más por más, ya más dividido en más es más, menos por menos es más. Y cuando yo tengo una multiplicación o división de números que no sean iguales, ya que son distintos, siempre va a ser negativo. Por ejemplo, menos por más por menos, menos. Bien, estas son las dos cosas importantísimas, ¿cierto?, que yo necesito para poder multiplicar o dividir números enteros. Veamos, comencemos con las multiplicaciones. Como habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Tenemos dos aspectos importantes que considerar. Lo primero es saber multiplicar, ya saber que, por ejemplo, en este primer ejercicio 3 por 2 me va a resultar 6, ya. Simplemente, obviamente, la multiplicación de dos cifras, ya. Y segundo, debemos considerar la regla de los signos. Como tenemos un número que es positivo, que es el 3, ya, recuerden, siempre que hay un número donde no esté lógicamente un signo negativo, yo asumo que implícitamente hay un signo positivo aquí adelante. Es decir, si yo te hablo, por ejemplo, de 3, simplemente de 3, yo asumo que este número es positivo. Bien, entonces tenemos un número positivo por un número negativo y según la regla de signos, más por menos es menos. Es decir, el resultado es menos 6. Si yo hubiera escrito, por ejemplo, el resultado 6 positivo, obviamente hubiera estado erróneo, hubiera estado malo. Bien, segundo ejemplo, menos 36 por menos 14. Si yo realizo el algoritmo de la multiplicación, que esto obviamente tú lo puedes revisar en otros videos que tengo en el canal también, de cómo realizar una simple multiplicación, o después vamos a ver cómo realizar una división, te vas a dar cuenta que primero, como vimos, 36 por 14 es 504. Bien, pero ahora lógicamente tenemos que analizar qué signo va a tener ese 504. Como tenemos un negativo por un negativo, la regla de signos nos dice que negativo por negativo es positivo. Es decir, este resultado va a quedar positivo 504. Lógicamente, como decía anteriormente, no es necesario colocar el signo positivo acá adelante porque uno entiende que está de forma implícita en la cifra. Bien, otro ejemplo que siempre es confuso de analizar es cuando yo tengo paréntesis. Recuerden que obviamente según la regla de operación siempre yo resuelvo el paréntesis primero. Ya recordemos el papomudas, pa de paréntesis. Primero siempre lo que esté dentro de un paréntesis. Y aquí es donde yo también puedo aplicar regla de signos. Bien, ¿cómo aplico la regla de signos en este caso? Ya siendo obviamente el concepto más básico para entender esto, si yo analizo por sí solo ese menos 4 que está entre paréntesis, yo entiendo de que implícitamente fuera de este paréntesis hay un positivo. Y si yo aplico regla de signos en estos dos signos que están seguidos, que solamente los separa obviamente un paréntesis, ya, que aquí sí se puede aplicar regla de signos, ya no se puede aplicar regla de signos lógicamente cuando hay una cifra entre los dos signos, pero cuando ocurre de esta manera, cuando hay un simple paréntesis entre ellos, sí se puede aplicar. ¿Y qué nos dice la regla de signos? Más por menos, menos. Es decir, esto es lo mismo que menos 4 y se van a dar cuenta que lógicamente es anotar simplemente el mismo número sin el paréntesis, menos 4, por, en este caso el 3, y si aplicamos la misma técnica, entonces simplemente lo anotamos sin el paréntesis. Después en el siguiente ejemplo se van a dar cuenta que esto varía un poco. Ahora yo puedo primero multiplicar las dos cifras, que es 4 por 3, 12, y analizo qué signo va a tener, que es un negativo por un positivo, que según regla de signo es negativo. Bien, entonces el resultado sería menos 12, o 12 negativo. Y el último ejemplo de multiplicaciones, ya primero obviamente tenemos que eliminar ese paréntesis, y si se dan cuenta, tenemos un negativo fuera del paréntesis y dentro un negativo 7. Si yo aplico regla de signos para eliminar estos signos, me voy a dar cuenta que negativo por negativo es positivo. Es decir, esto es lo mismo que menos 8 por
7 positivo. Bien, porque eliminé con regla de signos estos dos signos que estaban seguidos. Negativo por negativo, positivo. Y ahora puedo aplicar, ¿cierto?, lo que hemos estado haciendo con el otro ejemplo. Multiplico 8 por 7, que es 56. Y el signo, como es un negativo por un positivo, según la regla de signos, esto va a ser negativo. Negativo por positivo, negativo. Es decir, menos 56. Bien, ahora veamos el caso de las divisiones, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Yo sé que 9 dividido en 3, bueno, hay algunas divisiones que son exactas, hay otras que lógicamente pueden resultar decimal. En este caso 9 dividido en 3 es exacta porque 9 dividido en 3 es 3, ¿ya? 3 por 3 es 9. Y como yo tengo un positivo, el dividendo positivo y el divisor negativo, entonces positivo por negativo es negativo. El resultado sería menos 3 o 3 negativo. En el caso del segundo ejercicio, 92 dividido en 2, en el fondo que me está pidiendo la mitad de 92, que sería 46, ¿ya? Si es que hiciera obviamente el algoritmo de la división, que es uno de los pasos importantes que hay que saber para realizar esto, ¿ya? Y luego analizo lógicamente los signos, como tengo un negativo y un negativo, según regla de signos, negativo por negativo, positivo. Entonces el resultado queda tal cual, 46, positivo. Y el tercer ejercicio, ya si yo supiera lógicamente cómo hacer el algoritmo de la división y también considerando los números decimales que también están dentro de los videos de mi canal, se podrían dar cuenta que el resultado de este ejercicio, primero en las cifras, en lo numérico, ¿cierto? Sería un 8,6 periódico. Ya recordemos que cuando el número se repite de manera infinita, se ubica esa línea que indica la periodicidad, es decir, esto sería un 8,6666 que se va repitiendo de forma infinita. ¿Ya? Y lógicamente yo también tengo que analizar el signo que va a tener esta cifra. Como tengo un negativo, que es el 26, y un positivo, que es el 3, este resultado va a ser negativo. Negativo por positivo, negativo. Bien, entonces ya analizamos las multiplicaciones y las divisiones. Ahora veamos dos problemas que lógicamente también puede recordar algún tema que tenga que ver con adiciones o sustracciones, que formaría parte, ¿cierto?, de séptimo básico, que es importante de recordar. Problema 1. En una cámara de frío baja la temperatura a razón de 4 grados Celsius por minuto. Si la temperatura que registra es de 18 grados Celsius, ¿cuántos minutos logrará los 10 grados Celsius bajo cero? Entonces lo primero que yo debo considerar es que la temperatura es de 18 grados Celsius. Y sé en cuántos minutos logrará los 10 grados bajo cero. Entonces, como va bajando la temperatura a 4 grados Celsius por minuto, entonces vamos a ver cuánto se demora para llegar de estos 18 a los 10 grados bajo cero. Y obviamente yo entiendo que los 10 grados bajo cero es un 10 negativo, un menos 10 grados Celsius. ¿Ya? Bien, veamos. ¿Cuánto entonces va a ser la distancia entre estas dos temperaturas? Lo primero es encontrar la distancia, como digo, ¿cierto?, entre estas dos cifras, que sería 18 menos, paréntesis, menos 10. ¿Ya? Yo quiero encontrar la distancia entre el 18 y el menos 10, y esto se realiza de la siguiente manera, con una sustracción. Y como queda dos signos seguidos, ya, esto es lo mismo que hubiera hecho 18 menos menos 10. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Yo elimino los signos, negativo por negativo es positivo, y esto queda en 18 más 10, es decir, 28. ¿Ya? Es decir, la distancia obviamente de 18 grados Celsius a menos 10 grados Celsius o 10 grados bajo cero es 28 grados. Y ahora lógicamente yo quiero ver cuántos minutos logró hasta bajar hasta los 10 grados bajo cero. Entonces voy a tomar ese 28 que me resultó y lo voy a dividir en los 4 grados Celsius que me dice que es la temperatura que baja por minuto. Entonces realizo esta división, que es número multiplicado por 4 me da 28, que es 7. Entonces, ¿en cuántos minutos logrará los 10 grados Celsius bajo cero? En 7 minutos. Respuesta: en 7 minutos. Bien, aquí aplicamos entonces, lógicamente, adición y sustracción, que forma parte del nivel anterior, y la división, obviamente, de números enteros. Recuerden que números enteros también son los positivos, ¿ya? Así que también puede resultar una división positiva o de solo positivos. Veamos el problema 2. Dice, una cámara de frío se encuentra a 16 grados a menos 16 grados Celsius si cada 5 minutos desciende 2 grados Celsius. ¿Qué temperatura tendrá al cabo de 25 minutos? Ya es una variación obviamente del ejercicio anterior. Entonces la cámara está a menos 16 grados Celsius
Y dice cada 5 minutos desciende a 2 grados Celsius. ¿Qué temperatura tendrá al cabo de 25 minutos? Veamos. Entonces, dice 25 minutos, ¿ya? Y dice que cada 5 minutos desciende 2 grados Celsius. Entonces vamos a dividir, lógicamente, 25 dividido en 5. ¿Ya? ¿Qué número multiplicado por 5 me da 25? 5. Teniendo esos 5, yo tengo que multiplicarlo lógicamente por los grados que desciende, que son 2. Y 5 por 2, en este caso es 10. Es decir, en esos 25 minutos disminuyó o descendió en este caso 10 grados Celsius. Bien, pero obviamente tenemos que considerar la temperatura base o inicial que tenía la cámara de frío. Y para ello, obviamente, esa temperatura va a bajar aún más y va a bajar esos 10 grados Celsius. Entonces, ¿cómo realizamos esto? Ya, voy a separarlo aquí. Tengo que tomar la temperatura inicial, que es menos 16, y les voy a restar. ¿Por qué restar? Porque está descendiendo la temperatura. Recuerden, en los ejemplos simples, prácticos, si la temperatura desciende, es negativo. Si la temperatura asciende, es positivo. Entonces le voy a restar 10. Y aquí es donde yo debo recordar adiciones y sustracciones en números enteros, que me dice de que cuando yo tengo dos números iguales, los voy a sumar, 16 más 10 que es 26, y tengo que mantener el signo que tienen ambos, que es el negativo. Si alguien no recuerda cómo realizar esto, lo invito obviamente a revisar el video de adiciones y sustracciones que tiene como inicial, ¿cierto?, que corresponde al séptimo básico. Entonces, encontramos la respuesta. ¿Qué temperatura tendrá al cabo de 25 minutos? Entonces, al cabo de 25 minutos, la temperatura será de menos 26 grados Celsius. Bien, así entonces analizamos de forma completa las multiplicaciones y divisiones de números enteros, ya a través del algoritmo, lógicamente, y de un par de problemas donde también tenemos que recordar adiciones y sustracciones, es decir, la operatoria completa de números enteros. Bien, espero que se haya entendido el video, ya que puedan preparar obviamente muy bien sus evaluaciones, que les vaya súper bien, y además desearles un bonito día. Nos vemos pronto. Chao, chao.